Dentro del programa de saneamiento y conservación ambiental que adelanta el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en todo el territorio nacional, se incluyó al vertedero de Carora como uno de los más relevantes para llevar a cabo su saneamiento y conversión a relleno sanitario. El saneamiento del vertedero de Carora constituye una obra de gran impacto e importancia ambiental para la población caroreña, por lo que contribuirá a mitigar el daño que ha sufrido el medio y los habitantes de este sector durante muchos años. Conscientes de esta realidad, se propuso sanear el actual vertedero con fines estrictamente ambientales, sociales y sanitarios. Desde hace más de 40 años, la población de Carora y sus alrededores han venido generando de manera acrecentada más de 400 toneladas de desechos diarios que exigen de las autoridades la instrumentación de mecanismos que aseguren una óptima disposición de esos desechos para que no contaminen el ambiente ni propicien la proliferación de enfermedades. El caso del vertedero de Carora no es diferente a los de muchas ciudades del país, donde las unidades automotoras públicas y privadas se venían dedicando a verter los desechos donde pudieran dentro de la poligonal destinada para tal fin, sin ningún criterio de selección ni separación, acelerando aún más la factibilidad de múltiples enfermedades dérmicas y respiratorias, entre otras tantas. Como ingrediente pernicioso adicional, dentro del vertedero se practican actividades de quema de la basura para facilitar la recuperación de un mínimo porcentaje de material reciclable, traduciéndose en mayor contaminación no solo para los que allí indignamente laboran, sino extrapolado a las decenas de miles de torrenses que habitan en el entorno. El alcance del saneamiento y reconversión a relleno sanitario del vertedero de Carora no se limitó a las actividades técnicas de mejoras y ampliación de infraestructura bajo criterios de ingeniería ambiental, sino que incorporó un componente social para orientar, capacitar y brindar posibilidades reales a los 35 trabajadores a través de talleres, seminarios y charlas que se organizaron para enseñarles que la basura puede ser elemento generador de ingreso sin que por ello deban someterse a los riesgos sanitarios y sociales a los que se han expuesto, e internalizar que fuera del vertedero existen múltiples oportunidades posibles de alcanzar con apoyo y orientación gubernamental. Sanear un vertedero con las condiciones en las que se encontraba el vertedero de Carora no es nada fácil y constituye toda una prueba al ingenio, más aún cuando el terreno, con una superficie de más de 21 hectáreas en el que fue asentado inicialmente, tiene una topografía que muestra regiones desniveladas con algunas depresiones y en donde se puede apreciar que existe el lecho de una quebrada bastante caudalosa en época de lluvia. Para manejar el vertedero es preciso crear y poner en práctica una metodología permanente que permita operar adecuadamente el vertedero con criterio de relleno sanitario. Primero, para garantizar el manejo de los desechos sin que esto sea sinónimo de contaminación y enfermedades. Y segundo, para salvaguardar la inversión ejecutada. En la ejecución de la obra fue necesaria la utilización de unas 20 máquinas pesadas que excavaban, apilonaban, compactaban y confinaban los desechos en fosas y terrazas topográficamente resguardadas y ventiladas para disipar los gases generados en el cuerpo de la basura, así como para optimizar la vialidad interna que facilite la transportación de los desechos y su separación según el tipo a disponer. Complementario al saneamiento de los espacios existentes, se construyó una macrofosa de unos 200.000 metros cúbicos de capacidad, para permitir la disposición a futuro por 5 años a partir del 2009. Esta fosa fue construida y cubierta con un material impermeabilizante denominado geomembrana para evitar infiltraciones al suelo, con un lecho filtrante y tubería ranurada que permitirá la evacuación de los líquidos lixiviados hacia una laguna diseñada y construida para su almacenamiento y evaporación. Adjunto a la tubería PVC ranurada de fondo, se acoplaron otras tuberías verticales igualmente ranuradas para disipar los gases que se producirán por la descomposición de la materia orgánica.
Proceso de saneamiento. Trasladados los residuos y desechos a sus respectivas terrazas, clasificándolo y distribuyéndolo, se prosiguió con la extensión de los mismos de manera uniforme, dejando algunos desplazados en los laterales de las denominadas terrazas a fin de confinarla definitivamente. Realizado este proceso, se procede con la compactación. Para ello se utilizó una maquinaria especial denominada pata de cabra, que contribuyó a compactar los desperdicios de forma inmediata, mitigando el impacto visual que generaba tanta cantidad de escombros y desperdicios. Posterior a esto, con una máquina aplanadora se compactó en su primera etapa la terraza, facilitando a la selección de los espacios donde se dispondrá diariamente los materiales orgánicos e inorgánicos. Ubicados los desperdicios en las terrazas de forma compactada, permitió a su vez redefinir la obra, ubicación de la basura que entrará diariamente del vertedero, los espacios a convertirse en zonas recreacionales, oficinas, futuras fosas de relleno sanitario y laguna de lixiviados. Durante la realización de la fosa para la laguna de lixiviados, se extrajo tierra que se trasladó simultáneamente hacia las diversas terrazas compactadas del vertedero. Esta tierra ya ubicada se extendió también de forma uniforme, con una moto niveladora en toda el área seleccionada. Los sistemas de captación de los lixiviados pretenden evitar la acumulación de líquidos en el fondo del vertedero. Para ello se va recogiendo en una serie de terrazas con cierta pendiente en función de la topografía del terreno, con el fin de conducir los lixiviados hasta los canales o zanjas de recogida, los cuales deben estar alrededor de las terrazas. Una vez captados los lixiviados, son almacenados en una laguna para que sean evaporados. Estas lagunas de almacenamiento de lixiviados estarán primordialmente situadas en lugares donde por gravedad sea posible el drenaje de los líquidos. Deberán tener criterios de impermeabilización estrictos, pendientes de fondo inferiores a 1% y capacidad disponible para almacenar los lixiviados producidos durante un periodo mínimo de una semana. Manejo de los gases del vertedero. En la mayoría de los sitios donde se han enterrado o dispuesto residuos sólidos orgánicos en forma incontrolada, la cantidad de gas que se genera puede presentar problemas potenciales. Si nada impide el flujo del gas a la superficie, este puede migrar a través de los residuos y se dispersa hacia la atmósfera. La migración incontrolada de gas puede dar lugar a su acumulación en las estructuras que están dentro o cerca del sitio de disposición final. Para controlar el gas se requieren acciones correctivas apropiadas, evitando que constituyan un riesgo de explosión potencial y presencia de olores en el ambiente. Las medidas de control, como respiraderos o chimeneas, son opciones para corregir los problemas de migración del gas. Estas chimeneas o fumarolas se deben colocar estratégicamente localizadas para producir una ventilación exhaustiva forzada. Las chimeneas se deben construir con una tubería perforada de PVC, revestida en piedra, las cuales atraviesan en sentido vertical todo el relleno desde el fondo hasta la superficie. Inmediatamente a este proceso, se procede a una segunda compactación del terreno, mediante el uso de la pata de cabra que permite expandir la tierra en toda la superficie. A este proceso posteriormente se le debe agregar agua de uso industrial y finalmente, con el uso de una maquinaria aplanadora, se concluye el proceso de compactación. Culminado todo este trabajo de ingeniería, podemos decir que el vertedero de Carora pasó de un lugar de condiciones infrahumanas a un lugar de trabajo digno y organizado, contando actualmente la ciudad con un vertedero de tipo controlado con característica de relleno sanitario.